nuestro equipo técnico de la Casa de Moneda. Tenemos como invitada estelar a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la señora Gloria Huth. Estamos iniciando el paso a paso y en 9 comunas de Santiago y 3 comunas regionales, en 9 comunas de Santiago, y en 3 comunas regionales, en 3 regiones, hemos iniciado el desconfinamiento. Es decir, estamos en diferentes etapas del paso a paso. En las comunas primeras nombradas estamos en transición y en la región de Aysén, Los Ríos y Araucanía estamos en desconfinamiento. Tenemos como ciudadanos, obviamente, un mayor grado de libertad, pero este mayor grado de libertad tiene que estar asociado a un mayor grado de responsabilidad, que es lo que le pedimos a todos los ciudadanos del país. Esta responsabilidad tiene que ver con la mantención de las medidas sanitarias que no debemos olvidar. Distanciamiento físico, el uso de la mascarilla permanente, el lavado de manos, el toser o estornudar en la manga, es decir, evitar de todas maneras la diseminación del virus. Cuando uno está esperando una atención en un centro de atención, mantener la distancia de 1 metro, muy importante. Queremos insistir en que en el periodo de transición, en las comunas que están en transición, hay cuarentena los sábados y domingos. La cuarentena se mantiene. Eso significa que no se puede viajar en cuarentena y tampoco se puede viajar a la segunda vivienda. Eso se mantiene como prohibido durante toda la etapa de transición. No hay salida a la segunda vivienda. Los centros de esquí deben estar cerrados y las segundas viviendas de los centros de esquí tampoco se pueden ocupar. Existe mucha preocupación por el tema de la movilidad en este periodo de transición. Por ese motivo, hemos invitado a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, a la señora Gloria Huth, a que nos dé algunas noticias y explicaciones acerca de cómo se ha comportado la movilidad en nuestra región metropolitana y en general en esta etapa de transición. Ministra. Muchas gracias, ministro. Tenemos 3 elementos en la presentación de hoy. Uno es el reporte de la preparación, que es lo que hicimos antes del desconfinamiento. Cuando se anunció, pusimos en marcha varias medidas. Entre las más importantes fue el conjunto de aquellas que aumentan capacidad en el sistema. Hubo entre las más importantes también aperturas de estaciones de metro que estaban fuera de operación, 2 el día sábado en la línea 1 y 4 el día martes en la línea 5, entre ellas Plaza de Maipú, y eso entregó a los pasajeros más espacio para su desplazamiento. Tenemos en este momento 91% de la red de metro operativa. Todavía quedan 2 estaciones por abrir. Esperamos que eso ocurra dentro de los próximos meses, especialmente en la línea 4A y 5. Todas las demás líneas están completamente operativas. Eso nos permitió que buses que estaban suplementando los desplazamientos en las áreas donde las estaciones estaban cerradas, los pudimos reasignar a la zona en que se recupera la movilidad. Son más de 200 buses que permitieron también entregar una oferta mejorada a los pasajeros de transporte público en esas áreas. Hicimos intervenciones en paraderos para ordenar el espacio de espera para las personas y también para aplicar algunos elementos que son de protección sanitaria. Vamos a completar la intervención de 1000 paraderos en la ciudad en la medida que se vayan definiendo otras áreas donde se levante el confinamiento. La oferta general de buses está ya en sus niveles normales de temporada normal, a pesar de que todavía tenemos un registro de más de 80% de baja de demanda.
tuvimos un incremento de 25% en el día de ayer comparado con la semana anterior. Así que se ve que levantar una cuarentena produce un aumento importante de los viajes. Se produjo la mayor parte dentro de la zona de restricción, cosa que refleja el compromiso de las personas. Fue clave en esto la coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior, que permitieron controlar los desplazamientos, especialmente en los bordes de la zona que se desconfinó. Así que eso ayudó a mantener, como digo, en forma muy ordenada el desarrollo. Tuvimos más de 4.500 buses funcionando, por ejemplo, en la hora punta. Como indica la gráfica, vimos también aumentos de flujos vehiculares, de flujos registrados en las calles a través de los sensores de las unidades operativas de control de tránsito. Tenemos un registro promedio de 13,2% de aumento que tiene variaciones según la hora en la que se hace la medición. Hubo una diferencia bien importante entre comunas. El tráfico registrado, por ejemplo, en las comunas de Las Condes fue el más importante en realidad, y La Reina fueron los que mostraron un aumento más significativo de desplazamientos vehiculares. No tanto en Ñuñoa y Lo Barnechea, y eso es lo que nos dio el promedio de ese 13%. Así que esto ya va mostrando la tendencia que podemos esperar cuando se recupera la actividad. Vimos también un buen comportamiento, un muy buen comportamiento de cumplimiento de las restricciones por parte de las personas. El uso de mascarilla en el transporte público es prácticamente un 100%, no hemos tenido problemas reportados y tampoco tuvimos reportes de aglomeraciones o situaciones que fueran percibidas por las personas como elementos de riesgo. Nos importa mucho recuperar la confianza de los pasajeros en el sistema de transporte público y por eso estamos tomando todas estas medidas. Adicionalmente, hemos presentado el Plan Nacional de Movilidad que acompaña el paso a paso y va preparando las ciudades para el regreso a el desplazamiento. Esto tiene que ser gradual, tiene que ser muy controlado y si logramos implementar las medidas en coordinación con las autorizaciones asociadas a cada uno de los pasos, vamos a tener entonces una vuelta segura. El plan que hemos desplegado y que hemos informado ya ampliamente a todos los intendentes, a los alcaldes, hemos trabajado en coordinación muy estrecha con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Interior, tiene una aplicación muy local de una serie de medidas que es importante tener en cuenta. Son 222 intervenciones que incluyen 74 kilómetros de zonas peatonales. Es muy importante que usemos la ciudad de una manera distinta para esta vuelta, que el espacio público lo pongamos a disposición de las personas, más que de los vehículos. La prioridad es transporte público y personas, modos no motorizados. Así que también incluye nuestro plan 180 kilómetros de ciclovías que se van a activar en forma temporal. Muchas de ellas es posible que queden después permanentes. Va a haber un tiempo en que vamos a necesitar usar la ciudad con este tipo de modos. Va a haber intervenciones en los cruces, en 48 cruces que se reformatean. Hay cruces diagonales o también duplicación de los cruces de las líneas de atravieso, de manera que se pueda dirigir el sentido de circulación y se eviten topes entre las personas. En la misma forma estamos interviniendo semáforos, más de 800 semáforos a nivel nacional en todos los lugares donde tenemos unidades operativas de control de tránsito para regular los tiempos de verde peatonal. Si nosotros damos más verde peatonal, más personas pueden cruzar y se acumulan menos en las esquinas. Son medidas que nos permiten reducir la probabilidad de estar en contacto con otras personas. Una de las medidas más importantes que incluye el plan y que ya está siendo desplegada en este momento es la definición de 150 kilómetros de pistas dedicadas a buses, de las cuales 100 están definidas en la región metropolitana.
al tener una vialidad dedicada para los buses, también aumentamos la velocidad de circulación y con eso reducimos el tiempo de exposición de las personas. Y al mismo tiempo, la flota nos permite movilizar a las personas con más eficiencia y disponer de más espacio. Esta medida también ha probado ser muy eficaz y está siendo implementada, como digo, en la región metropolitana y también en el resto de las regiones. Estamos usando otros mecanismos como mensajería variable, como la señalización que tienen los propios buses y algunas prioridades de semáforos que permiten también favorecer la circulación del transporte público. Hay además medidas que están adoptadas con las cámaras de control. Tenemos cámaras que revisan el estado en que están funcionando los sistemas, algunas cámaras conectadas a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, otras a nuestras áreas de fiscalización, otras que son propias del sistema de transporte público. Todo eso nos ayuda también a detectar puntos donde pudiera haber conflictos. La propia aplicación red incluye desde ahora una posibilidad de reportar puntos de congestión. Hemos trabajado fuertemente también en definir guías técnicas de muy fácil interpretación y fácil lectura para repartir a todos los municipios, de manera que cualquiera de estas medidas, habilitación de ciclovías, intervención de cruces, pistas solo bus, todas aquellas o cierres de calles, redestinación de calzada a expandir veredas, son muchas medidas que tienen una guía técnica. Eso ya también se entregó, está repartido en todo Chile y esperamos que ayude a preparar la ciudad para la vuelta. Así que lo que vemos, como digo, es un aumento, es un buen comportamiento de las personas en el sentido de que están contribuyendo también a la seguridad del resto y nosotros seguiremos implementando todas estas acciones que van a ayudar a que haya una vuelta segura. Muchísimas gracias, ministra Hood. Creo que ha demostrado y ha demostrado la capacidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ha mostrado un plan excelente. La felicito a usted y a su equipo. Y quiero también recordar que todos los ministerios están trabajando con el Ministerio de Salud. Yo he dicho varias veces que este no es solo un trabajo del Ministerio de Salud, sino que todos los ministerios sectoriales deben contribuir y están contribuyendo. El plan que nos ha mostrado la ministra Hood hoy día es excelente, lleno de detalles de mucha importancia y que ayudan justamente a algo que ella ha resaltado: favorecer el transporte público y el transporte y la movilidad de las personas. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo justamente está fijado y dirigido hacia las personas. Hoy día tenemos una PCR del 11%, bajísima, y tenemos una disminución de menos 23% de casos nuevos en los últimos 14 días. Tenemos índices muy positivos en muchas regiones y en algunas regiones todavía tenemos preocupación. Le doy la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga, para que nos dé los datos del día. Muy buenos días. Antes de comenzar con el reporte diario, quisiera comentar algo que que mencionó el ministro y que todavía como sociedad no hemos implementado. Hoy día las aglomeraciones son como comerse una lechuga sin lavar. Eso hoy día no sucede, comerse una lechuga sin lavar. ¿Por qué? Porque a principios de los 90 tuvimos una enfermedad muy grave, que es el cólera. Y a todos nos enseñaron en que cada vez que íbamos a comer una lechuga había que lavarla previamente para evitar una enfermedad. Tenemos que actuar de la misma forma con el coronavirus. Si no tomamos las medidas del uso permanente de mascarillas, tapándonos incluso la nariz como corresponde, si no tomamos las medidas del lavado frecuente de manos cada vez que llegamos a nuestro hogar, si no respetamos el distanciamiento físico y evitamos las aglomeraciones, va a ser muy difícil que podamos recuperar todas nuestras libertades. Y es lo mismo que pasó con el cólera hace 30 años atrás. Tenemos que aprender una forma de vivir de esta nueva etapa de coronavirus.
La situación en nuestro país de los casos reportados es la siguiente. Tenemos 1.773 casos positivos de coronavirus, de los cuales 1.294 son personas sintomáticas. Con esto acumulamos 351.575 contagios a nivel país, de los cuales una gran parte, 324.557, ya se han recuperado. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se informaron 38 personas fallecidas, acumulando 9.278 en el país. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, las cifras siguen descendiendo. Son 1.485 personas las que se encuentran hospitalizadas al día de hoy y de estas 228 se encuentran en estado crítico. Con esto ya son 512 los ventiladores que tenemos disponibles para poder atender sobre todo a los pacientes, a las personas de las regiones del norte de nuestro país, en donde los contagios siguen subiendo y necesitamos obviamente poder disponer de una cama para cada uno de ellos. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 17.130 exámenes por PCR, alcanzando ya la suma de 1.580.823 exámenes. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, que insisto, son financiadas totalmente por el Ministerio de Salud, ya disponemos de 157 recintos de hospedaje, con 10.803 cupos, especialmente destinados para las personas que no pueden realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar. Es decir, personas que puedan tener un espacio pequeño en donde no puedan separar a una persona contagiada o una persona que viva con adultos mayores o con enfermos crónicos, que son grupos de riesgo a los cuales tenemos que cuidar con mayor rigidez. Para poder contactarse con una residencia sanitaria, las personas pueden llamar al teléfono 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. Destacar que por segundo día consecutivo tenemos menos de 2.000 casos nuevos y afortunadamente también la cifra de fallecidos, y envío las condolencias a todas las familias, va en disminución. Pasamos a las preguntas. Primera pregunta. Ministro, ministra, subsecretario, buenos días. El Consejo Asesor publicó una minuta haciendo ciertas recomendaciones para el plan paso a paso. Se propone, por ejemplo, no incluir en la ocupación UCI las unidades que por la emergencia tuvieron que recibir pacientes críticos, ser más exigentes en los niveles de ocupación en los dos últimos pasos y también la publicación diaria de los diversos indicadores. En ese sentido, les quería consultar qué tan viables son estas propuestas, si piensan implementarlas y si es que es así, cuál sería el plazo para su implementación. Muchas gracias por la pregunta. Esta minuta me llegó anoche y hoy día en la mañana hablé con la doctora Jimena Aguilera, que es la persona que me envió la minuta del Consejo Asesor. Nosotros tenemos una altísima opinión, tenemos una altísima opinión y un altísimo respeto por el Consejo Asesor. Por lo tanto, hemos estudiado ya estas notas sobre los indicadores y umbrales para el plan paso a paso y vamos a ver la posibilidad de incluir las recomendaciones. La verdad es que en los primeros puntos coinciden plenamente con las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud para llevar a cabo el paso a paso. Hay una diferencia con la positividad de los laboratorios, ellos exigen menos de 10% y lo vamos a estudiar. Nosotros ya llegamos al 11% a nivel nacional, espero seguir bajando. Y la proporción de casos aislados de sospecha probable, ellos exigen el 80% y nosotros decimos sobre el 80 o al límite del 80 y igual o mayor 80, así que hay una diferencia mínima. Con respecto a la proporción de casos nuevos que provienen de contacto bajo seguimiento, los vamos a agregar, ya que nosotros no los habíamos agregado en la etapa de transición.
y también vamos a agregar en la etapa de paso de transición a preparación la proporción de casos nuevos que provienen de contacto bajo seguimiento. Es decir, las preocupaciones del Comité Asesor o Consejo Asesor COVID-19 son plenamente correctas y atendibles, y vamos a hacer todo el esfuerzo para cumplirlas, pero necesitamos del esfuerzo de la población y obviamente seguir trabajando como lo han hecho siempre, trabajando también los trabajadores de la salud. Muchas gracias. Ministro, subsecretario, ministra también, muy buenos días. Preguntarle con respecto a la situación en particular que está ocurriendo en Alto Hospicio, también en Copiapó y en la región de Ñuble. Han surgido nuevos brotes, incluso la preocupación crece, sobre todo en una comuna, en una ciudad como Copiapó, que ya está confinada y los casos siguen aumentando. También existe la preocupación en Alto Hospicio por parte de los funcionarios de la salud primaria, por el aumento explosivo que han habido de casos. ¿Se está pensando en tomar medidas incluso aún más estrictas en estas zonas, considerando lo que ya está pasando, por ejemplo, en Copiapó? Muchas gracias por la pregunta. La contestará el subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Bueno, nosotros ya hemos tomado las medidas en cuanto a las dos comunas del norte de nuestro país que usted mencionó, es decir, en Alto Hospicio, Iquique, también en Copiapó, que son las cuarentenas. Son medidas muy estrictas que prohíben la movilización, pero también ellas tienen un efecto tardío, no es un efecto inmediato. Por lo tanto, en Copiapó es probable que sigamos teniendo un número alto de casos en la medida que vayamos avanzando en la segunda o hasta tercera semana después de del primer día de confinamiento, de cuarentena, uno ya puede empezar a ver los efectos de esta. La situación en Tarapacá, si bien había venido durante 2 o 3 semanas cayendo, en Iquique, en Alto Hospicio, pues Almonte, hemos tenido un aumento los últimos días, y ese aumento se debe a situaciones particulares en nuestra búsqueda activa de casos. Se han hecho test de PCR en zonas privadas, en donde se ha detectado un altísimo índice de positividad. En una zona, por ejemplo, que habían 90 personas, se detectaron más de 70 casos activos, y eso hizo aumentar fuertemente los casos de los últimos días. Afortunadamente, y intencionalmente, esos casos son asintomáticos, por lo tanto no requieren de hospitalización, y lo que hemos visto es que en el hospital de Iquique ha habido un descenso en la cantidad de pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Y es por eso que durante estos días vamos a ver un aumento en esta búsqueda activa de casos en la región de Tarapacá, que van a tener una implicancia mejor en el futuro. Es decir, cuando nosotros detectamos a estos casos asintomáticos previamente, los logramos contener, encapsular y evitar que sigan contagiando a otras personas que podrían necesitar de una cama de cuidados intensivos. Por lo tanto, la situación la estamos controlando, la estamos observando diariamente, y si es necesario realizar más acciones, vamos a aplicar todas las medidas que sean necesarias. Muchas gracias, subsecretario. Hola, muy buenos días. Les quiero preguntar particularmente por la situación en la región de la Araucanía, una región que está en etapa 4 de este paso a paso, particularmente porque, a diferencia, por ejemplo, de los ríos y Aysén, no hay un cordón sanitario, y nos expresaban, de hecho, desde la región que había cierta preocupación por las personas, por ejemplo, que pueden entrar o salir de esa región. No sé si hay datos también, por ejemplo, de movilidad en la región de la Araucanía. Y en un segundo tema más general con respecto al paso a paso, ayer el doctor Ugarte decía, acá en este mismo balance, hablaba de que era un poco apresurado, pero que esto ya era una política pública y había que apoyarla. Pero les quiero preguntar, un poco proyectando lo que pueda suceder en agosto, ¿consideran ustedes que quizás sí fue apresurado? Sobre todo el doctor Ugarte hacía hincapié en la positividad. Usted decía hoy es bajísima, pero la Organización Mundial de la Salud hablaba, por ejemplo, de un 5% para empezar el desconfinamiento. ¿Hubo quizás un poco se apresuraron un poco en iniciar este plan, ministro? Bueno, gracias, Manuel. Voy a partir con la positividad. La positividad en los ríos y en Aysén es respectivamente de un 2% y de un 1%. Esas son las dos regiones donde partimos con el desconfinamiento, y en la Araucanía es de un 6%.
por lo tanto estamos cumpliendo las normas de la OMS con respecto a desconfinamiento. Diferente es el tema de la transición, obviamente. En Araucanía tenemos identificados, afortunadamente, todos los nuevos pacientes, porque nos ha permitido el desconfinamiento hacer una mejor detección de los pacientes y una mejor trazabilidad. Aquí tengo todos los pacientes nuevos de la Araucanía, que desgraciadamente sí, son 46, hay un leve aumento, pero están todos identificados con su dirección, con su comuna, con su edad y el lugar donde están confinados, en reposo, en domicilio o en residencias sanitarias. Y hay una paciente de Lautaro que desgraciadamente está hospitalizada. Es decir, tenemos totalmente controlados los casos investigados y hay 2 que están en investigación, pero no con respecto a su ubicación, estando en domicilio, sino que para detectar cuál fue la vía de transmisión, si fue transmisión comunitaria o a través de un caso confirmado. Por lo tanto, la Araucanía sigue siendo motivo de preocupación, pero ya obviamente en etapa de desconfinamiento hay mucho más libertades, mucho más posibilidad de transitar y obviamente que le pedimos colaboración a la población para que no aumenten los casos. En la Araucanía, además, el promedio de positividad en los últimos 7 días, es del 5%, o sea, es muy baja. Por lo tanto, yo creo que cuando uno anuncia estas medidas, las hace en base a criterios objetivos, científicos, cumpliendo con las normas. Si el invitado de ayer no estaba de acuerdo, justamente lo invitamos porque nosotros respetamos las opiniones divergentes. Pero lo que el doctor reconoció es que cuando la autoridad sanitaria, y eso yo creo que es lo que les cuesta entender a algunas personas, cuando la autoridad sanitaria toma una decisión hay que respetarla. Si nosotros tenemos que volver atrás, Manuel, volveremos atrás. Los rebrotes han ocurrido en todo el mundo y estamos dispuestos y atentos a volver atrás. Por eso es que el número de camas intensivos no se va a disminuir, se va a mantener muy alta y es otro de los factores que tomamos en cuenta. Ministro, quedó pendiente lo de los cordones sanitarios en la Araucanía. ¿Está considerado en el plan? Por supuesto que sí. Hay un funcionario o una persona que viva en un lugar donde hay cuarentena o no está en la misma etapa, o sea, no está en desconfinamiento, no puede ingresar a una zona de desconfinamiento. Requiere, si es necesario, por ejemplo, por motivos de salud, recordemos que en Temuco es un hospital muy complejo que tiene que atender pacientes de lugares menos complejos. Si requiere una atención de salud no se la podemos negar, pero tiene que tener un permiso especial para desplazarse de áreas de diferente grado de paso a paso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes ya a esta hora, ministros, subsecretario. ¿En qué parte del plan paso a paso, en qué etapa se está pensando en flexibilizar los viajes, pensando también en la reactivación del turismo y en ese sentido también, si es que se está trabajando en un protocolo para poder realizar viajes aéreos? Por ejemplo, algunos señalan que es más fácil viajar a Miami que al sur de Chile. ¿Qué protocolos se estarían trabajando en este sentido? Muchas gracias por la pregunta. La contestará nuestra ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. Gracias, ministro. Efectivamente, estamos trabajando y ya hay propuestas de protocolos para los viajes interurbanos. Hay medidas que están en aplicación, por ejemplo, el pasaporte sanitario aplica tanto para el transporte aéreo como para el transporte terrestre, y el pasaporte para las personas y también para los vehículos. Hay medidas que están implementando las propias compañías y los protocolos van a permitir ampliar el número de viajes y regular exactamente lo que corresponde y lo que puede desarrollarse en cada uno de los pasos del plan paso a paso. Así que es un trabajo que se está realizando en conjunto con la autoridad sanitaria y con el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Turismo, precisamente pensando en que esta activación no es solo para los desplazamientos, sino también para la recuperación de actividades económicas que están
esperando poder reiniciarse. ¿Y se prevé que sea en alguna de las etapas, por ejemplo, la apertura inicial o la apertura avanzada y que no sea antes que eso? Y también sobre el cierre de fronteras para el ingreso de turistas extranjeros, ¿también hay algún paso donde ya se esté pensando que eso se pueda levantar? El trabajo se está haciendo pensando en todos los pasos, porque tenemos que tener preparados los protocolos para cada una de las etapas. Así que estamos anticipándonos a lo que disponga la autoridad sanitaria, pero con el diseño listo y con todas las herramientas ya elaboradas, de manera que cuando se disponga un paso de una situación a otra, ya exista claridad sobre el alcance de las actividades. Así que eso es lo que se está preparando, como digo, pero hasta las etapas finales. Hay algunas cosas que todavía no están claramente definidas si pueden ocurrir, por ejemplo, en el paso 4 o 5. Pero independientemente de cuándo ocurran, nosotros también ya las estamos anticipando, de manera que esos protocolos estén disponibles, que sean uniformes, aplicables en todo el país y no haya dudas para las personas en el momento de comunicar cuál es la situación. Muchas gracias, ministra Hood. Última pregunta. Tomás González, Radio Universidad de Chile. Sí, buenas tardes, ministro, ministra y subsecretarios también. Preguntarle, la Dirección del Trabajo ya ha publicado algunas de las listas de chequeo para la fiscalización de las medidas preventivas para COVID-19 en lugares de trabajo para verificar el cumplimiento normativo de los empleadores en materia de prevención. La última de estas está fechada el 26 de mayo aproximadamente, entonces la pregunta es si se piensa actualizar en el fondo estas listas de chequeo, considerando que ya desde ayer entraron en etapa de transición algunas comunas y se van a abrir algunos locales comerciales. Por ejemplo, se habla de túneles sanitizadores en estas listas, una cosa que después en el fondo quedó un poco en duda sobre su utilización. Entonces, preguntarle si es que se va a hacer alguna actualización y cómo se piensa también llegar a todas estas empresas para fiscalizar estas medidas. Muchas gracias, Tomás. Contestará el subsecretario Zúñiga. Bueno, las medidas que la Dirección del Trabajo tiene que fiscalizar son las medidas de higiene, es decir, y en los ambientes comunes que hayan, las medidas de protección colectivas de señalización, las medidas de evaluación de riesgo y procedimientos de trabajo seguro preventivo y los procedimientos de trabajo seguro para casos confirmados de COVID-19 o casos de contactos estrechos. La posibilidad de ir actualizando está presente siempre, no solamente en la Dirección del Trabajo, sino que también nosotros le hemos comentado en el plan paso a paso y cada vez que sea necesario y que tengamos nueva evidencia, esta obviamente se va a incorporar. Hay que recordar que este es un virus que hace 8 meses nadie conocía y todavía desconocemos bastante de su comportamiento. Y es por eso que cada vez que sea necesario, ya sea el Ministerio de Salud o cualquier otro ministerio que están trabajando todos de la forma en que les compete a cada uno de ellos para poder disminuir la probabilidad de contagio, se va a ir actualizando como corresponde. Muchas gracias. Sí, en estas medidas hay algunas que tienen que ver con higiene, los lugares de trabajo y los ambientes comunes. ¿Eso se espera hacer un trabajo en conjunto entre el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, y el Ministerio de Salud, considerando las Ceremis, por ejemplo, para trabajar en esta fiscalización? Tanto las direcciones del trabajo como los Ceremis tienen agentes fiscalizadores y así como también ocurre en otros organismos del Estado. Todos ellos ahora obviamente van a tener que adaptar su trabajo e incorporar las medidas que le competan a cada uno de ellos en relación a las medidas que necesitamos para prevenir el contagio del coronavirus. Por lo tanto, sí, estamos trabajando con cada uno de los ministerios de este gobierno y en la medida que sea necesario y tengamos nueva evidencia, incorporaremos más correcciones a cada uno de los informes. Muchas gracias, subsecretario. Antes de despedirme, quiero recordar los importantes temas para evitar la diseminación del virus, evitar las aglomeraciones. He visto en las calles que la gente está haciendo espera de ser atendida en algunos lugares y no respetan la distancia de 1 metro. Eso hay que respetarlo plenamente. Segundo, uso de mascarilla. Toda la gente que ande circulando en calles, en lugares públicos,
debe usar mascarilla en lugares privados también donde hay trabajo conjunto. Tercero, el lavado de manos. No se olviden, por favor, de lavarse las manos frecuentemente, sobre todo al llegar a la casa, los papás, las mamás que trabajan, antes de abrazar a sus niños, de tomar a los niños en brazos, lávense las manos. La única manera de evitar rebrotes grandes como están ocurriendo en países de Latinoamérica y de Europa y de todo el mundo es seguir manteniendo las condiciones que evitan la diseminación del virus, seguir manteniendo los brazos en alto, luchar hasta el final para evitar la diseminación de este virus. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias a los equipos comunicadores de televisión y radio y a nuestro equipo técnico de La Moneda. Buenas tardes. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.